muchas veces lo monté al reservado de la esperanza, y el mar de una oportunidad me hizo arrastrar la panza. Él creyó que me asustó y está agrandado el maniero. Yo despacito lo espero para poderlo estudiar, pegarle una escueleada, dejarlo listo para armar. Hoy creo que el día le llegó a ese reservado aumentado. Ya estoy en el lomo acomodado, vaya sacando del bozal que me salgo de la vaina por llegar a Federal. Bueno, estamos con uno de los integrantes de Amandayé, uno de los grupos realmente importantes que están visitando Federal este año. ¿Su nombre, por favor? Bueno, yo soy Pedro del Prado, del grupo Amandayé, así que bueno, estamos bajando del escenario con la alegría que característica, digamos, a los músicos estar arriba en un escenario que para nosotros es lo máximo, y un escenario como este, ¿no? Es Federal, que hay que esperar un año para volver a estar, como todos los grandes festivales, y bueno, imagínate la alegría que para nosotros estar en un festival de tanto privilegio, y bueno, con Arturo Luna, compartir con tantos amigos, yo creo que eso es lo que queda, porque digamos, el escenario y el público que se vuelca masivamente, no es fácil, ¿sabes?, estar arriba de un escenario y con tanta cantidad de gente, y si viene mucha gente porque son entendidos, entonces se hace muy difícil, ¿viste? Un poco hasta que vos le agarres la confianza arriba del escenario y te empieza a salir bien las cosas, ¿entendés? Entres en calor y qué sé yo. Y bueno, y para nosotros es un placer estar aquí, le decía en Federal, y bueno, con todos los amigos, que hay muchísimos que nos encontramos aquí, de Entre Ríos, de Corrientes, de todos lados del país, y a través de internet, tener la posibilidad de estar saliendo en todo el país, para nosotros un privilegio. Y aprovecho esta entrevista que me estás haciendo para saludar a toda la gente de Córdoba, a toda la gente del país, y en especial a Corrientes, que somos de ahí. Un beso grandote a toda la familia que nos aguanta y digamos a todos los fans, a todos los amigos que se ponen la camiseta de Amandayé. Siempre lo escuchamos en FM de Dorado, de allá de Corrientes, que sale por internet, y Amandayé está siempre presente. Sí. ¿Cómo ven ustedes desde adentro, desde la casa propia, cómo ven el chamamé en el país, en el contexto de los festivales y de nuestra cultura nacional? Mirá, no, esto es un concepto mío, a lo mejor no estoy muy bien informado, pero yo escucho mucho, miro muchos festivales, y estoy viendo que ha crecido, digamos, el sonido del chamamé en distintos festivales. Este año no vi mucho, en Cosquín estuvo un poco apagado el chamamé, digamos, y bueno, no perdemos las esperanzas de que no solo cambie con el chamamé en el escenario de Cosquín, sino también que nosotros podamos estar también, porque creo que no nos ignoran, saben que existe Amandayé y que tiene que tener una oportunidad, porque somos nosotros embajadores de este ritmo tan difícil y tan lindo que estamos llevando a distintos países del mundo, el chamamé, y necesitamos un lugar y un escenario como Cosquín también. Sin duda. ¿Cómo arman su repertorio? Porque ustedes confluyen lo musical, pero también una poesía muy fuerte y muy valiosa y con mucho sentido, ¿no? Sí, la verdad, mira, nos gusta, somos muy melancólicos, sentimentales, y nuestro fuerte en el chamamé vendría a ser lo melódico, digamos, ¿no? Pero también en un espectáculo de esta naturaleza nosotros implementamos el show, ya que gracias a Dios tenemos la posibilidad de hacer armonía con voces también, armonizamos el instrumento y se conjuga un show muy interesante que hacemos participar a la gente y ponemos repertorio acorde que la gente conoce, que nos conozca y cante con nosotros. Así que estamos en esa y está dando resultados ya hace un tiempo que la gente se prende y empieza a cantar con nosotros. Para nosotros es una alegría, imagínate vos. Totalmente. Bueno, se viene el Festival de Corrientes en algunos días más, que se suspendió a principios de enero. Van a estar por allá. Vamos a estar, si Dios quiere, el segundo día, el jueves, creo que es 17 si no mal me equivoco, vamos a estar en el festival de que tanto nos está dando alegría, un festival importante, ha logrado un nivel impresionante y nos va a dar la posibilidad
en este año de que toda Latinoamérica escuche a través de internet, así que para nosotros es un orgullo. Muchísimas gracias, sigan adelante este año fuerte para Mandallay y gracias por darnos lo que nos brinda. Gracias, Vegeto, un saludo para vos, para toda la gente de la radio y todos los que están escuchando, todos los amigos del país. Gracias. Muchísimas gracias. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles aterida, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla. Las casitas, apenas dibujadas, atardecen grisáceas y cancinas. En hilera debajo de los árboles, todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da a la esquina es la nuestra, Raquel, llame a su puerta y pregunte si está Margarita. Usted sabe de él, ya las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores, dígale que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarina. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires desde cielo infinito de mantilla. Los amigos de ayer, decía mi padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese, llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarla a su pueblito, a llevarle la tierra que pedía. La promesa cumplido, padre, piensa. Aunque usted ya no esté para vivirla. Golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir su vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras, bajo un cielo infinito de mantilla.